El siguiente tema que vamos a ver es el de NAT. NAT significa Network Address Translation. Primero vamos a ver todo lo que es la teoría y los conceptos que debemos de conocer. Realmente no son muchos en la parte de NAT. Después nos vamos a mover a lo que es configurarlo. El configurarlo sí tiene sus detalles y lo vamos a ver a detalle, ya que es muy importante para el examen. No solamente saber para qué sirve NAT, cuáles son las definiciones, cuáles son los conceptos, sino también es muy importante para el examen el saber cómo configurar NAT. La primera parte que vamos a ver es para qué nos sirve NAT. NAT nos sirve si nos queremos conectar a internet y tú tienes una IP privada. Esa IP privada no puede ser ruteada dentro de internet. Eso quiere decir de que si tú envías un paquete con una IP que es privada, por ejemplo la 192.168, lo que sea, o la 10, lo que sea, o la 172.16, las redes que vimos que son privadas, si usamos cualquiera de esos tipos de direcciones privadas, internet no sabe cómo regresar los paquetes, porque esas redes las puede tener cualquiera. Es por eso que cuando nosotros tenemos una IP privada, necesitamos un mecanismo que esa IP privada la traduzca a una IP pública. Y esa IP pública sí puede ser ruteada por internet. Entonces es por eso que eso está en primer lugar en los usos de NAT, que es cuando tú tienes una conexión a internet y tu PC tiene una IP privada. Necesitas necesariamente alguien que te haga NAT. Como recordamos, el tener IPs privadas en nuestra red nos va a ayudar a poder tener muchas computadoras sin tener que pedir IPs públicas al service provider, porque muy seguramente no nos va a dar muchas. Otra utilidad que tiene NAT es que cuando cambias de ISP, por lo regular tienes que cambiar todo el direccionamiento que tienes. No el privado, sino el público. Entonces NAT te puede ayudar a traducir esas direcciones, de cambiar una dirección a otra. Y así no tienes que cambiar otra vez todo el direccionamiento que ya tenías. La otra es cuando necesitas juntar dos redes con el mismo direccionamiento. Supongamos que la empresa en la que estás compra a otra empresa, las dos son muy grandes y las dos están utilizando el direccionamiento privado, por ejemplo la 192.168.1.0. Si tú lo que quieres es que esas redes vivan juntas, ya sabemos que no podemos tener una IP repetida, pero lo que podemos hacer es usar NAT para verlas de diferente manera. Entonces NAT lo que nos hace es cambiar una IP por otra. Eso es lo que nos va a hacer NAT. Y estos son los tres escenarios en los que vamos a necesitar NAT para solucionar los problemas que acabamos de describir. Aquí podemos ver cuáles son las ventajas y desventajas de usar NAT. En las ventajas es de que conserva el direccionamiento público. Esto quiere decir que como vamos a poder usar direccionamiento privado, el direccionamiento público se conserva y así internet puede crecer. Reduce el overlap de direcciones. Si existe un overlap de direcciones, lo que decíamos, si compras una compañía que usa el mismo direccionamiento, con NAT vas a poder hacer de que esas redes se vean con diferentes IPs aunque tengan las mismas. Incrementa la flexibilidad para las conexiones a internet. Era lo que les comentaba. Vamos a poder tener direccionamiento privado dentro de nuestra LAN y cuando salga a internet le vamos a hacer NAT para que pueda conectarse a internet. Y por último, en las ventajas, elimina la necesidad de cambiar el direccionamiento si la red cambia. Si por alguna razón cambiamos de ISP, por ejemplo, ya no vamos a tener que cambiar todo el direccionamiento, solamente vamos a tener que configurar NAT para que mágicamente nos cambie las direcciones a como el ISP lo espera. Ahora, en las desventajas es de que obviamente como tienes que procesar esos paquetes, hay un delay cuando haces el switching de paquetes, porque además del router de decidir por qué interfase lo va a enviar, también le tiene que cambiar la dirección fuente. Eso es lo que hace NAT. El trace ya no se va a poder hacer de extremo a extremo porque
NAT es una de las cosas que tiene, lo bloquea automáticamente, entonces no vamos a poder hacer un trace de extremo a extremo. Por último, algunas aplicaciones no funcionan con NAT. Algunas aplicaciones, desgraciadamente, cuando configuras NAT dejan de funcionar, y esa es una de las desventajas que tiene NAT realmente. Esas son las tres. Tenemos tres tipos de NAT. Tenemos el estático, el dinámico y el overloading. Los tres los vamos a ver en la línea de comandos. El static NAT, que es el primero que vemos aquí, es un NAT que está diseñado para hacer el mapeo de direcciones de uno a uno. Es decir, por cada IP privada que tenga, necesito una IP pública. Ese es el tipo de static. Por lo regular se usa este tipo para servidores solamente. ¿Por qué? Porque imagínense si ustedes tienen en su LAN 300 usuarios y quieren usar NAT estático, lo que va a suceder es de que necesitas 300 IPs públicas. Entonces realmente aquí el problema de que no te van a dar tantas IPs, el ISP lo sigues teniendo. Entonces realmente el static se usa para, por ejemplo, un servidor. El www.google.com, por ejemplo, ese servidor seguramente tiene un NAT estático porque solamente ese IP es de ese servidor y nada más. Con el dinámico, el NAT dinámico es parecido al estático en cuanto a que necesitas una IP por cada host. La ventaja que tienes el dinámico sobre el estático es de que tú puedes dar un pool desde un principio. Por ejemplo, tú das el pool de 10 direcciones IPs públicas y esas automáticamente se van a ir asignando a las IPs privadas que requieran de NAT. Pero aquí otra vez, si tengo 10 IPs públicas, nada más voy a poder tener 10 IPs privadas con las que se haga el NAT dinámico. Por último tenemos el overloading, que ese es el que más se usa para conexión a internet. Con el overloading, una sola dirección pública puede hacer el NAT hacia muchas privadas. Es decir, yo tengo a 300 usuarios en mi LAN y todas salen con una misma dirección IP. Eso es cuando se utiliza el overloading. Como les comento, estos tres ejemplos los vamos a ver en la línea de comandos, cada uno de ellos. Primero vamos a ver el overloading, después vamos a ver el dynamic y por último vamos a ver el static. El último slide que vamos a ver antes de ir a la configuración es este. Estos son 4 términos que se utilizan en NAT y son muy importantes para el examen. Primero tenemos el concepto de inside local. Inside local es la dirección fuente antes de pasar por NAT. Es decir, si yo tengo la 192.168.1.1 y esa se traduce a una IP pública, la inside local va a ser la 192.168.1.1, que es la dirección antes de pasar por NAT. La outside local es la dirección destino antes de pasar por NAT. Esta es a cuál quiero llegar. Si se fijan, la inside local y la outside local, la diferencia es de que la inside es la dirección fuente y la outside es la dirección destino. Ambas son antes de pasar por NAT. La inside global es la dirección del host fuente después de pasar por NAT, ya que está traducida a una dirección diferente. Esa es la inside global. Por último, la outside global es la dirección destino después de pasar por NAT. Esta es si es que la dirección destino realmente pasa por NAT o no. Vamos a ver ejemplos y ahí vamos a explicar exactamente cuáles son la inside local, la outside local, la inside global y la outside global. Este es el diagrama con el que vamos a estar trabajando. Tenemos a R4, la serial 11 de R4 tiene esa dirección 200.1.1.1 diagonal 30. Esta IP es pública. Esa está conectada hacia internet.
Obviamente viendo ese direccionamiento sabemos que el ruteador que está aquí en el primer salto va a ser la 200.1.1.2. R4 va a estar conectado en la fase Ethernet 01, ese segmento de red que es la 192.168.250.0 diagonal 25, donde la dirección del fase Ethernet 01 va a ser la .4 y la de esta PC va a ser la .1, es decir, la PC es la 192.168.250.1 y la fase Ethernet 01 va a tener la 192.168.250.4. En el otro extremo vamos a tener a R1 conectado en la serial 11 la IP 100.1.1.1 diagonal 30 y vamos a tener en la fase Ethernet 01 el segmento de red 50.50.50.50.0 diagonal 24. La 50.50.50.1 la va a tener R1 en la fase 301 y la 50.50.50.17 la va a tener el ruteador 8, que en este caso lo vamos a considerar como un host. Aquí lo que queremos simular es de que este ruteador está en nuestra empresa, estamos conectados a internet, aquí está un segmento con varias computadoras, no solamente con una, y para que esta computadora pueda llegar a las IPs válidas de este lado en adelante, es decir, para que pueda llegar a la 100.1.1.1 y la 50.50.50 diagonal 24, tiene que usar una IP pública, porque la IP privada, esta de aquí, no se puede rutear por internet. Entonces, si en este momento vamos a R1 y tratamos de pinguear la 192.168.250, lo que sea, no va a saber cómo llegar porque internet no sabe cómo llegar a esas redes. Ese es el primer ejemplo que vamos a ver. Lo que vamos a hacer es hacer un NAT de overloading en R4 para que utilice esta IP, la 200.1.1.1, como salida de todas las que tenemos aquí. Es decir, esta PC cuando salga a internet ya no va a salir con una IP de fuente de 192.168.250.1, va a salir con una dirección de 200.1.1.1 y cuando llegue de este lado, R1 se va a dar cuenta que la 200.1.1.1 la conoce por internet y la va a enviar por aquí, e internet va a hacer su trabajo y lo va a enviar por acá. Cuando le llegue de regreso, este ruteador se va a dar cuenta que esa IP, ese paquete que viene, realmente no es para la 200.1.1.1, sino que es para una dirección que está nateada y es la 192.168.250.1 y la va a enviar por aquí. Vamos a ver esto en la línea de comandos. Nada más como comentario, esto de LAN válidas, estas son las LANs que por ejemplo nos dio el ISP. A esta empresa de aquí le dio un diagonal 24, se portó muy bien con ella, seguramente su enlace es muy alto y es por eso que le dio 254 IPs válidas. Este que es tal vez una compañía más pequeña, solamente le dio un diagonal 29, es decir, nada más tenemos 6 direcciones válidas en ese segmento. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a configurar R4 para que haga un NAT de overloading, un NAT donde todas las computadoras que estén de este lado puedan usar una misma dirección que va a ser la 200.1.1.1. Este tipo de configuración que vamos a hacer es la más común en todas las empresas cuando tienen una sola salida a internet, el hacer el overloading sobre la misma interfase serial. No van a usar ninguna IP de las que les dio el service provider, simplemente la que tienen directamente conectado hacia internet. Como les comento, esa es la configuración más común que se van a encontrar cuando ustedes se conectan vía Infinitum, por ejemplo, con ADSL. El 2Wire de Telmex, eso es lo que hace, le hace NAT a una sola dirección. Pueden tener 10 computadoras, 20 computadoras, todas van a salir por la misma dirección. Y cuando en una empresa contratan un enlace serial hacia internet, también es lo que hacen. Esta configuración que vamos a hacer es la más común, yo es la que me esperaría en el examen. Bueno, me podría esperar cualquiera de NAT realmente, pero esa de overloading es la más común que existe en el mundo real.
Muy bien, vamos entonces a configurar NAT Overloading en R4. Así bien, estamos aquí en la PC. Si le damos a ipconfig, podemos ver que yo tengo la dirección 192.168.251, que mi default gateway es la 192.168.254, es decir, R4. Si le doy un ping a la 192.168.254, me va a contestar. Estoy directamente conectado a él. Si trato de acceder a alguna dirección de internet, que nuestro diagrama es la 5050.17, podemos ver que no llego. No llego en este momento porque al tiempo de que este paquete salga hacia internet, internet no sabe cómo llegar al 192.168.254, porque esa es una IP privada, y las IPs privadas no pueden ser ruteadas por internet. Entonces lo que vamos a hacer para corregir este problema es configurar NAT. En R4 lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer paso es definir cuáles IPs tienen que ser nateadas, y como lo vamos a hacer es por medio de una lista de acceso. Vamos a usar una access list, vamos a usar la 1, esta es estándar, y después le vamos a decir aquí qué IPs queremos que sean nateadas. En este caso es el segmento 192.168.250.0 con la máscara de 25 bits, es decir, 127 en la wildcard. Le vamos a decir que nos permita este segmento. Ya que tenemos una lista de acceso que nos permita esa red, la red que queremos natear, el siguiente comando que debemos de usar es el siguiente. Es ipnat inside. Le vamos a poner que el source es una lista de acceso, que es la número 1, y que queremos traducir todo este segmento hacia una interfase, que es la interfase serial 11, es decir, todos los paquetes que salgan hacia internet por la 192.168.250, lo que sea, diagonal 25, lo va a traducir a lo que tiene la interfase serial 11 configurado, que en este caso R4 tiene la serial 11 configurado con la 200.1.1.1. Además le vamos a decir que utilice overload. Al ponerle overload al final, significa que no nada más una IP va a tomar la IP de la serial 11. Todas las que estén aquí, pueden usarlo al mismo tiempo, una misma interfase para salir de internet. Por lo pronto llevamos dos comandos. Llevamos la lista de acceso y llevamos el ipnat inside source list 1. Este 1 es porque es la lista de acceso 1. En la interfase serial 11 porque en la serial 11 está configurada la IP con la que queremos hacerle NAT y hacerle un overload para que todas las máquinas que estén en este segmento que definimos puedan salir al mismo tiempo. Después nos vamos a ir a la interfase serial 11 y le vamos a decir que esta es la de salida de NAT. Después de que salga por esa interfase debe de salir traducida, es la outside. Y en la interfase fase Ethernet 01, que es donde tenemos el segmento con las IPs privadas, le vamos a poner ipnat inside. Esos son los 4 comandos que debemos de usar. Si ahora nos vamos acá y tratamos de pinguear la 50.50.50.17, podemos ver que ahora sí llegamos. Si en el ruteador le ponemos el comando show ipnat translations, podemos ver que la 201.1 es la inside global, ese es a lo que se tradució. La inside local es la 192.168.251, que es la PC. Y en este caso la outside local y la outside global siempre las va a ver iguales, porque este ruteador no puede darse cuenta si del otro lado están usando NAT o no. Eso es lo interesante que debemos de ver.
El otro comando que podemos ver para checar nuestra configuración es debug ipnat. Si le volvemos a dar un ping, podemos ver lo que nos arroja el debug ipnat, y lo que nos está diciendo es de que la dirección source 192.168.251, que es la PC, se traduce a la 201.1.1 y va al destino 50.50.50.17. De regreso, el source ahora es la 50.50.17, el destino es la 201.1.1, que se traduce a la 192.168.251. Otro comando que podemos ver de una vez, aquí está la traducción, es el clear ipnat translation asterisco. Esto lo que me va a hacer es quitarme las traducciones que tengo, pero al tiempo de volver a generar tráfico aquí, el debug todavía está prendido, y si le damos show ipnat translation ya aparece la nueva traslación. Entonces lo que hicimos fue que ahora cuando cualquier computadora de este segmento, cualquiera, trate de accesar a internet, al tiempo de darle ese overloading de la interfase serial 1.1, lo que va a hacer es traducir esta dirección de la LAN hacia la 201.1.1 y sale. El siguiente ejemplo que vamos a ver es si nos piden que en lugar de usar esta IP válida, usemos una de las IPs válidas que nos asignó para la LAN el service provider. Por ejemplo, ahora queremos traducir, en lugar de la 201.1.1, que sea la 89.89.89.1, que está dentro del segmento que nos dio el ISP. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es borrar la configuración que teníamos y volverla a hacer, pero ahora queremos que se traduzca hacia la 89.89.89.1, que también es una IP válida, que también puede ser ruteada por internet. Vamos a borrar todo para que vean exactamente cuáles son las diferencias. Vamos a borrar esta línea del NAT que habíamos usado. Vamos a borrar la lista de acceso. Vamos a la interfase fase Ethernet 01 y le vamos a poner no ipnat inside. Nos vamos a la serial 1.1, no ipnat outside. Ya borramos todo lo que acabamos de configurar. Si aquí volvemos a tratar de pinguear, ya no vamos a poder porque ya no estamos haciendo NAT. Entonces lo que vamos a hacer ahora es usar la 89.89.89.1. El primer paso va a ser el mismo. Vamos a hacer una lista de acceso que va a ser la número 1 y le vamos a decir que vamos a permitir lo que queremos natear, que es la 250.0.000.127. El primer paso, como podemos ver, es el mismo. Después tenemos que definir un pool, y esto se define de la siguiente manera: ipnat pool. Después le tenemos que poner un nombre, que le vamos a poner nat pool. Este es un nombre cualquiera. Y luego le vamos a decir cuáles son las IPs que podemos usar para hacer el NAT. Entonces le vamos a decir que vamos a usar la 89.89.89.1. Aquí me pide de la 89.89.89.1 hasta cuál. Aquí puedo poner un rango. En este caso nada más queremos usar una. Entonces vamos a usar la 89.89.89.1. Después me pide decirle cuál es la máscara. Aquí sí es en máscara y es un diagonal 29. Entonces es 255.255.255
.248. Bueno, entonces creamos la lista de acceso, creamos el pool. Ahora sí, podemos usar el IPNAT inside source list 1. Hasta aquí va igual. Pero aquí en lugar de poner la interfase le vamos a poner que vamos a usar un pool. Aquí me va a preguntar cómo se llama el pool. Y se llama NAT_pool. Entonces le ponemos NAT_pool. Y al final le vamos a poner overload. Otra vez, el overload es para que varias computadoras puedan usar la misma dirección IP. La misma 89.89.89.1. Los siguientes pasos son iguales. Nos vamos a la fase Ethernet 01 y va a ser la inside. Y la interfase serial 11 es la outside, que es la que va directamente conectado a internet. Ya que hicimos eso, si pingueamos, ahí vemos que nos contesta. Si vemos qué es lo que hizo ahora, es de que ahora la inside global es la 89.89.89.1, la inside local es la 192.168.251 y la outside local y la outside global van a ser las mismas. Vamos a quitar la configuración que acabamos de poner. En la interfase fase Ethernet 01 le vamos a quitar el inside. En la interfase serial 11 el outside. Vamos a quitar el pool. Vamos a quitarle el NAT. Y vamos a quitar la lista de acceso. Ya no tenemos NAT. Ya no podemos salir de internet. Muy bien. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es el segundo tipo de NAT, que va a ser el dinámico, el que vamos a hacer en este momento. El dinámico lo que nos va a permitir es de que en el pool vamos a poder poner varias direcciones. Entonces nosotros tenemos todo ese segmento, que es un diagonal 29. Un diagonal 29 nos permite tener 6 IPs válidas, que va a ser la 89.1, la .2, la .3, la .4, la .5 y la .6, porque la .7 es el broadcast y la .0 es la red. Entonces vamos a configurar el Dynamic NAT. Realmente este no se usa mucho en la vida real, pero por si se los preguntan en el examen vamos a ver cómo se configura. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a configurar este segmento para que salga con NAT, pero ahora vamos a usar un pool de 6 direcciones, que son las 6 direcciones que tenemos válidas. Los pasos van a ser los mismos. Access list 1, permit 192.168.250.0.000.127. Después vamos a crear el pool IPNAT pool. Le vamos a poner NAT nada más. Y aquí vamos a usar de la 89.89.89.1 hasta la 89.89.89.6 con una máscara 255.255.255.248. Ya que tenemos esa parte de ahí, ya podemos usar el comando IPNAT inside source list, la lista de acceso 1,
Vamos a usar el pool que se llama NAT. Y aquí es la diferencia del dinámico. Aquí le vamos a poner enter, no le vamos a poner overload. Eso significa que cuando nosotros hagamos el NAT, la primera computadora que nos pide un NAT va a usar la punto 1, la segunda va a usar la punto 2, la tercera va a usar la punto 3 y así hasta la punto 6. Cuando la séptima computadora se quiera comunicar, ya no va a haber IPs disponibles y no nos va a dejar. Vamos a ver si lo podemos simular. El último paso es ir a las interfaces. Esta es la inside. La interfaz sería el 1.1. Es la outside. Aquí ya me contesta. Podemos ver que usó la 89.1. Vamos a darle un clear porque la de arriba es la de overload. Nada más nos debe de aparecer esta. Bueno, esta a final de cuentas se va a hacer timeout y se va a salir. Vamos a cambiarle la IP a esta máquina. Vamos a decir que ahora tiene la dirección 2. Aceptar. Aceptar. Ahí ya me contestó. Tenemos que la 1.1 es la 251, la punto 2 es la 252. Vamos a cambiarle otra vez la IP. Esta es la punto 3. La 4 es el router, entonces nos cambiamos al 5. Ahí me contestó. Ya tenemos la 1, la 2, la 3 y la 5. Y ocupas la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a volver a cambiar la dirección. Aquí ya tenemos la 6 que está utilizando la 5. Vamos a volver a cambiar la dirección.
Aquí está la 7 que está usando la 6. Aquí ya usamos todas las 6 que podemos usar. Eso significa que si le volvemos a cambiar la dirección, ya no vamos a poder salir. Vamos a ver si es cierto. Aquí ya me dice que el host destino es inaccesible. Y esto es porque ya no podemos usar otra dirección para NAT. En el NAT dinámico, si no le ponemos overload al final, eso es lo que va a pasar, de que las primeras 6 máquinas van a alcanzar una IP de estas, pero todas las demás ya no. Si le ponemos ya no hay ninguna traslación, entonces ahora sí me va a dejar, porque esta va a tomar la primera. La 89.89.89.1 ahora la tiene la IP 250.8. Vamos a regresar a la IP que tenía originalmente, que es la 1. Y la punto 1 tomó la punto 3. Vamos a borrar la configuración que llevamos. Para poder ver la última variante del NAT. Aquí me dice que no puedo borrarlas porque ya está el NAT usándose. Voy a poner que sí. Y ahora sí me dejó borrarlo. Si le pongo show run include NAT, ya no debe de haber nada. Ok, me equivoqué. Interfase fase Ethernet 01. No IP NAT inside. Interfase serial 11. No IP NAT outside. Y ya no hay nada configurado con NAT. Ok. El último tipo de NAT que vamos a ver es el estático. El NAT estático lo que hace es que una IP es traducida exactamente a otra IP siempre y nada más lo puede usar una computadora y tú le dices cuál computadora es la que vas a usar como estático y cuál es la IP válida que vas a usar como estática. Esto se usa más que todo cuando tienes servidores y tú tienes que anunciar hacia internet que ese servidor, por ejemplo, no sé, el servidor de google.com es tal IP en el DNS, entonces esa IP siempre la tiene ese servidor. Es cuando lo utilizas, cuando tienes un servidor es cuando utilizas una estática en NAT. Vamos a configurar la PC1 como si fuera un servidor y le vamos a poner la 89.89.89.3 como estática. En esta ocasión, que es un NAT estático, no necesitamos una lista de acceso. Entonces lo que vamos a hacer es IPNAT inside source static.
Aquí lo que nos va a pedir es la IP que vamos a poner como estática. En este caso es la 192.168.250.4 y después nos va a decir a qué queremos traducirla. Entonces la queremos traducir a la 89.89.89.3. Con eso le estamos diciendo que esta computadora, la 250.4, siempre la va a traducir a la 89.89.89.3. Es necesario, de cualquier manera, decirle cuál es la inside y cuál es la outside. Entonces, en este caso, esta va a ser la inside y la serial 11 va a ser la outside. Aquí no necesitamos listas de acceso ni nada por el estilo. Si aquí le damos un ping, nos debe contestar. Aquí nos dice que sí la tradujo de la inside local 254. Aquí debería de haberle puesto 251. Me equivoqué, 254 es el router. Entonces vamos a borrar esta línea y vamos a regresarla con la 251, que es la PC. Ahí está correcto. Ahora sí me contesta. Y podemos ver que aquí está el map. Ahora podemos hacer la combinación de que ciertas IP sean estáticas y otras sean de overloading. Por ejemplo, en este mismo segmento nosotros queremos que porque es un servidor, siempre tenga en particular, pero que todas las demás, si quieren salir de internet, utilicen la .2. Entonces vamos a hacer exactamente lo que hicimos en hace un rato. Esto es para demostrarles que puede haber dos segmentos de NAT, uno estático y otro que no sea estático. Entonces vamos a hacerlo. Creamos la lista de acceso que va a ser igual 192.168.250.000.127. Me faltó el permit. Le vamos a decir también que haga NAT con la lista de acceso 1 y vamos a usar la dirección, vamos a usar la serial lista 1 interfase serial 1 diagonal 1. Si quisiéramos poner del 89 tendríamos que crear un pool primero como lo hicimos hace un rato y le vamos a poner overload. Si le damos show IP NAT translations, ahorita nada más va a estar la estática, que es esta. Si cambiamos nuestra IP una vez más a la 100, por ejemplo, todavía está en ese segmento porque es un diagonal 25. Podemos ver que creó dinámicamente esta de aquí, en la que la 192.168.250.100 se traduce a la 201.1.1 y estáticamente tenemos esta de acá. Vamos a borrar toda la configuración de NAT otra vez para ver el último ejemplo, pero desde el SDM.
Y aquí a lo mejor no me deja. Vamos a ver. Sí, sí me dejó. Ok. Vamos a entrar al SDM a hacer esta misma configuración para ver cómo se hace desde la interfase gráfica. En la página principal del SDM lo que vamos a ir es irnos a Configure. Después, como pueden ver aquí, está NAT. Vamos a usar primero lo que es Basic NAT. Y aquí aparece el Wizard. Y lo que nos dice el Wizard es que nos va a ayudar a configurar lo que es NAT. Starting the internet connection. If this router has a connection to the internet, specify how you want PCs and hosts on the LAN share this connection. Choose the interface that connects to the internet or your internet service provider. En este caso es la serial 11. Ahora dice, the following ranges of IP address are allocated to network directly connected to the router. Check the boxes to each network that is to share the connection that you specify. Lo que te está preguntando aquí, ¿cuál es la inside? La inside es esta. Y si se fijan, aquí como es un diagonal 25, nos dice que es de la 0 a la 127. Donde la 127 es el broadcast y la 0 es la red. Le damos siguiente. Y nos dice que finalicemos para que manden la información al router. Para este tipo de cosas igual sí es mejor usar el SDM que la línea de comandos, es mucho más rápido. Si nos vamos acá a ver qué nos configuró el router automáticamente. Podemos ver que la fase Ethernet 01 la puso como IP NAT inside, la serial 11 como NAT outside, y aquí se me fue. Y lo que hizo fue IP NAT inside sur list 1, la lista de acceso 1, la interfaz serial 11 como overload. Y aquí me dice que esta SDM la hizo, esta lista de acceso la hizo el SDM y permitió toda la LAN. Como pueden ver es la mismita configuración que nosotros habíamos ya colocado. Vamos a borrarla, la configuración que nos puso automáticamente. Y vamos a volvernos a meter a NAT, pero ahora vamos a decirle que es Advanced NAT. Siguiente. Aquí me dice cuál es la conexión a internet. Le voy a decir que es la serial 111. Y aquí me dice que si tengo IPs públicas adicionales, que las agregue. Entonces las IPs que tenemos es la 89.89.89.1, la 89.89.89.2, la 89.89.89.3, la 89.89.89.4, la 89.89.89.5 y por último la 89.89.89.6. Siguiente. Luego me dice que cuáles son las IPs que necesito hacerle NAT. Aquí puedo agregar otras redes. Puedo decirle, por ejemplo, que una en especial es la 250.1 con máscara de 32. Aquí ya no me deja porque esta está dentro de esta.
Le puedo decir que tengo la 192.168.250.2 con máscara de 32. Siguiente. Aquí me dice cuáles van a ser las reglas de NAT. Entonces me dice, para esta dirección privada de IP, por ejemplo, la IP 192.168.250.6, por ejemplo, ¿cuál IP quieres usar para hacer el NAT? Voy a ponerle que la 666. ¿Qué tipo de servidor es? ¿Web server, email o other? Le voy a poner other. Bueno, le voy a poner web. Yo voy a decir que es en el puerto 80. Y aquí lo que me va a decir es de que va a ser NAT de puerto a puerto. Esto realmente para la parte del CCNA, esta parte avanzada, no es parte del examen. Nada más es la básica del wizard. Nada más quería enseñarle el wizard cómo funciona. Le damos finalizar. Y vamos a ver lo que nos hizo aquí. Debe de haber hecho algo parecido a lo que hicimos hace un rato. Primeramente tuvo que ponerle IPNAT Inside a la fase Ethernet 01, no se lo puso. No le puso Outside. No, realmente esta configuración no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene el Inside y el Outside en las seriales. Como pueden ver, no es muy confiable el SDM. Pero si se los preguntan en el examen sí debe funcionar. Y la configuración avanzada, el wizard de configuración avanzada de lo que es el NAT, no se lo esperen, porque eso es para el CCNP, no para el CCNA. Con esto concluimos la parte de NAT. Como pueden ver, no es tan complicado como se escucha en un principio. Realmente los comandos son muy sencillos. Es importante el entender también lo que es el nombre de Inside Local, Outside Local, Inside Global, Outside Global, los tres tipos de NAT que existen, el estático, el dinámico y el overload, y el saber configurarlo junto con los comandos del Show IP NAT Translation y el debug de IP NAT. Fuera de eso realmente no hay nada más allá para el examen. El configurarlo por medio del SDM, la configuración básica, es lo que les pueden preguntar y como pudieron ver es muy sencillo. De cualquier manera, si tienen alguna pregunta, no duden en entrar a los foros, donde con gusto contestaré todas sus preguntas.